Secuestran a los niños, los descuartizan y venden cada parte de su cuerpo. Hay mercados clandestinos de partes del cuerpo de Hemos visto cosas muy heavies. Tú ves cómo le rajan la cara a un niño, la mutilación genital femenina, eso ya es... ¿En España pasa? Sí, en las cifras que en torno a 18.000 niñas en España están en riesgo de sufrir esta práctica. Las mujeres en los funerales se amputan sus propios dedos como un sacrificio a los dioses. Tú ves a las ancianas que ya no tienen dedos. Aníbal Bueno y Lucía Madrid son una pareja de viajeros, creadores de contenido y expertos en documentación antropológica. En África surgirá un movimiento feminista como el que ha surgido aquí. En culturas mayoritarias hay una influencia de Occidente muy marcada. Lo que pasa es que hay muchos tipos de feminismo. Nos empeñamos muchas veces en imponer nuestra forma de feminismo de Occidente a las mujeres. No tenemos que dar lecciones de feminismo nosotras. Ellas saben la realidad que viven, cómo quieren las cosas. Cuando quieren ver el futuro sacrifican una cabra y el chamán esparce las tripas por el suelo y va tocando. Tiene todo lo malo que puede tener un país. La Corea del Norte africana le llaman. Personas que el régimen se quiere deshacer de ellas, las meten en contenedores metálicos, los suben a un camión, abandonan el contenedor en el desierto y un mes después pues lo recogen, lo vacían. Si os llega a pasar algo, no se entera nadie. Estamos dentro de la sabana y hubo un momento que el coche se quedó súper atascado en la arena. Estuvimos ahí 1 hora, 2 horas, sudando, solos. Y veías el mapa, estamos en mitad de la nada más absoluta y tenemos que hacer noche aquí. Y yo le decía, tenemos que andar, tenemos que andar. Pues una pregunta que quería haceros, en plan nada más llegar, es vosotros, que estáis expuestos a las culturas más extremas, como a las situaciones políticas más extremas y demás, ¿cómo reaccionáis cuando veis la inestabilidad política, por ejemplo, de Occidente? ¿Sabes? Veis que aquí tenemos ciertos problemas que para nosotros son heavy de importantes, pero vosotros entiendo que haréis ahí un balance y tampoco es para tanto. Por cierto, todas las preguntas van para los dos. Vale. O sea que... Bueno, nos vamos turnando. Yo creo que justo ese es un tema que hemos tocado en el libro porque cuando, sobre todo en el capítulo que hablamos de Afganistán, ¿no? En la situación de la mujer allí, en la situación política, evidentemente, al final agradecemos haber nacido y vivir en un país en el cual, pese a, evidentemente, pues esas inestabilidades políticas, casos de corrupción, historias, pero uno se puede sentir seguro, ¿no? Y una, sobre todo como mujer, entonces al final es un privilegio. Sí, mucho de lo que hablamos y la palabra que utilizamos realmente y nos recordamos mucho es tanto el relativizar las cosas, ¿no?, que ocurren aquí, como, bueno, el ser conscientes de ese privilegio. Yo creo que es eso, el relativizar las cosas y el ser conscientes de dónde nos encontramos, como dice él, de los derechos que tenemos y de lo fácil, ¿no?, en comparación con otros países que puede ser nuestro día a día. Claro, porque o sea, no os choca cuando veis, yo qué sé, cuando veis lo que está pasando ahora con casos de corrupción dentro del gobierno y demás. Para vosotros no es tan heavy como quizás para el resto de la población, que a nosotros sí que nos enfada. Estáis acostumbrados a... A ver, claro que enfada, ¿no? Claro que enfada. Un gestor público tiene que ser honrado, tiene que ser honesto. Y cuando juegan con tu dinero, cuando juegan con tus derechos, pues enfada. Lo que pasa que no es comparable a lo que vivimos fuera, ¿no? Nosotros, o sea, la corrupción en muchos países a los que viajamos está en todas partes, en cada esquina, y tienes que pagar para que te dejen seguir por la carretera, te encierran durante un día en comisaría y si no pagas no te sueltan, entonces, claro, hay diferentes niveles. Lo vas normalizando, ¿no? Bueno, yo creo que también lo vemos. Obviamente enfada, estoy de acuerdo con él y contigo y creo que con toda la sociedad española, ¿no? No quieres que tus políticos en el país en el que vivas, obviamente te roben, eso está claro. Pero lo vemos más como un juego político, ¿no? Como el qué va a pasar. Sí, ese juego político de, vale, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es el siguiente paso después de esto, ¿no? El análisis realmente de las figuras de los diferentes partidos políticos, en este caso, para, bueno, el next step. Sí, lo veis más como un juego. Y quizás no tenga consecuencias directas de, yo qué sé, una guerra, aunque igual un poco sí, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que lo que Lucía dice es que nos interesa la parte sociológica, ¿no? Lo miramos como en cierta perspectiva viendo los movimientos de los diferentes actores, tanto los partidos políticos como la propia sociedad, ¿no? Y desde un análisis un poco más panorámico, ¿no? Porque, bueno, supongo que como nos gusta la geopolítica, nos gusta ver cómo evolucionan las culturas y las sociedades, pues
pese a que nos enfada, pero siempre son momentos de catarsis, momentos interesantes a nivel cultural. Claro, de analizar. Lucía, en tu caso, tú has viajado por todo el mundo y evidentemente como mucho desde el punto de vista de la mujer y estudiando el rol de la mujer en diferentes culturas y tal. Y una cosa, ya sé que es una pregunta extremadamente amplia, pero una cosa que te voy a preguntar es ¿cuáles son las diferencias entre, digamos, la mujer en los diferentes continentes? Porque tú has estado bastante en Asia también. ¿Hay algo así? Es una pregunta muy genérica porque yo entiendo que dentro de Asia habrá en cada país, pero más o menos. Wow, es una pregunta yo creo difícil de responder porque, como dices, ¿no? Asia es un continente tan grande que podríamos a lo mejor quizá diferenciar, ¿no? Entre Asia Central, Sudeste Asiático. Quizá podría decir, lo que más podría remarcar es que en los países del Sudeste Asiático veo que hay quizá más equilibrio entre hombre y mujer, entre los roles. Meterme ya en un continente tan grande como África, cuando hemos visitado tantas culturas, cuando hay tantas comunidades tan diferentes, a la hora de ejercer estos roles, se me antoja complicado realmente marcar ciertas diferencias. Lo que sí que decimos muchas veces, y creo que realmente hemos visto y hemos vivido que es así, en las sociedades cazadoras, recolectoras, normalmente en África es donde vemos esto, sí que existe cierto equilibrio también entre los roles de hombre y mujer. No hay una jerarquía tan marcada, pese a que obviamente la presión de las sociedades patriarcales mayoritarias, ¿no? Que engloban y que al final terminan afectando a estas minoritarias, sí que empieza a verse, sí que empieza a afectar, pero me parecería muy, muy difícil, yo creo, responderte a algo tan general, ¿no? Una pregunta tan abierta. Sí. Pues entonces, centrándonos un poco en África, a nivel geográfico, ¿hay diferencias entre el rol de la mujer en unas zonas y otras? O sea, te quiero decir, la diferencia entre los roles de la mujer en las diferentes sociedades dentro de África está determinado por la geografía de dónde están o más por el nivel socioeconómico de ese país o de esa región. Creo que es, como hemos dicho, más por el tipo de economía, de cultura. Podríamos decir eso, de las sociedades cazadoras recolectoras sí que se ve ese equilibrio, más o menos. En algunas sociedades matriarcales sí que hemos visto que también la mujer está más valorada. En algunas sociedades, como por ejemplo podría decir Guinea-Bissau o Angola, que están realmente en diferentes puntos de África, sí que se encuentra la figura de la chamana como una figura altamente no representativa en esas sociedades, cuando en muchísimas más sociedades, en cuanto a número, realmente son los hombres los que ejercen ese papel. Porque la figura de la chamana, ¿cuál es? Es la sabia la que puede ejercer, digamos, o llevar a cabo los ritos, muchos rituales. Okay. Muchos de ellos tienen también ese conocimiento de la medicina tradicional, diferentes roles. Dependiendo de dónde, muchos pueden ver el futuro, no tienen esa capacidad las chamanas de, a través de diferentes ritos, en este caso sacrificios animales, ver el futuro, responder las preguntas de la sociedad, ¿no? Y siempre ves tú que son mujeres las que están en ese rol. No siempre, pero por eso digo que dentro de África podemos encontrar diferentes puntos en los que no existe norte, sur o centro, sino que en diferentes puntos de África tenemos esas figuras. ¿Y suelen ser puntos donde son más sociedades recolectoras, como tú has dicho? Sí, o existen sociedades matrilineales o antiguamente, como digo, no hay una influencia del patriarcado, entonces todo está cambiando, es continua evolución, pero sí que está más marcada la figura de la mujer como una representación positiva o valorada en sociedad. Pero lo que te digo, podemos encontrar en diferentes partes. Realmente no podría decir norte-sur de lo que yo conozco. No conozco todos los países de África, no he estado en todos los países de África, pero no podría decirte ahora mismo corto aquí y de esta línea para arriba es de esta manera y de esta línea para abajo. Vale, y puntualmente en algún país o en alguna región que tú me pudieses decir, oye, esta es la que más me ha impactado el rol de la mujer en ella, el rol de la mujer en cierta, para bien o para mal, en alguna que te haya chocado y has dicho, joder, no me ponía ni imaginar que esto fuese así aquí. A ver, por ejemplo, los Baka, los pigmeos, mal denominados pigmeos Baka, en Camerún son una sociedad cazadora, recolectora, y pese a que es verdad que tienen los roles o los trabajos, ¿no?, en sociedad, las actividades diarias separadas, sí que ellas también, y ellos hacen las mismas, es decir, los hombres normalmente son los que se van a cazar, los que adquieren esa actividad, pero realmente las mujeres también cazan.
hacen un poco todo y sobre todo lo que más me llamó la atención de esta sociedad fue que la educación de los niños depende de todos. Todos son los responsables de educar a los niños, no como tú, padre, madre, tienes que educar a tu hijo, sino es una sociedad muy comunitaria, ¿no? Trabajan mucho por el bien común. Entonces me llamó mucho la atención esos... No sé, fue un batacazo, porque aparte fue uno de los primeros viajes que hice a África y fue un batacazo con respecto a todos los ideales de sociedad que tenía yo, ¿no? Claro. O las formas de ejecutar unas actividades, una educación, Quieres decir diferentes lo que papeles. tú te esperabas encontrarte, ¿no? Versus lo que viste de verdad. A lo que yo estoy acostumbrada, simplemente Ok. rompió esa palabra que decimos de etnocentrismo, ¿no? Lo que yo tengo considerado como bueno, como malo, como esto se hace así, porque es lo que me han enseñado, Sí. de repente vinieron y dijeron... y rompieron con todo. Una sociedad en la que todos cuidan de todos, en la que la responsabilidad se asume entre todos, y curioso. los roles entre hombres y mujeres se veían que realmente, pese a estar diferenciados, iban muy de la mano. Eso Muy sí, sociedad. mucha igualdad. Sí. Qué curioso. Y en ese caso, por ejemplo, la mujer a la hora de ser madre, a la hora de elegir a su pareja, ¿tiene libertad también o eso en África directamente no pasa? ¿Te quiero decir? ¿En general? En general, ¿Hablamos? sí, en general. Bueno, en este caso de esta tribu en Camerún, pues entiendo que es un extremo de igualdad, ¿no? Son sociedades muy pequeñitas, entonces es verdad que tampoco tienen gran capacidad de elección, pero la verdad es que no lo sé, sí que eligen, ¿no? Sí, Libremente. sí, sí. O sea, Sí. lo que tengo entendido es que sí que doble check, pero sí que eligen. Lo que pasa que respecto a tu pregunta, hablando en general, es la idea de amor romántico que tenemos aquí, de libre elección, ¿no? De puedo tener varias parejas, ir creciendo, ¿no? Tanto en pareja como conmigo misma, saber lo que quiero, lo que no quiero. Eso no existe en muchísimos países. Es muy raro. De hecho, nosotros en ese sentido somos la minoría en este mundo. Muchos países viven con el matrimonio arreglado, por decir de alguna manera, ¿no? Son las familias, los padres, los que deciden con quién te casas, tanto por parte del hombre como de la mujer. Claro. Y una reflexión que te quería preguntar era, todo el movimiento feminista, por ejemplo, que vivimos en España, en Europa, Occidente en general, ¿tú crees que es algo que viene, bueno, por un desarrollo socioeconómico? Es decir, ¿tú crees que en África, por ejemplo, dentro de 200, 300, 400 años, cuando estén, digamos, a nuestro nivel de desarrollo, surgirá un movimiento feminista como el que ha surgido aquí? ¿O crees que es un tema cultural que no tiene por qué trasladarse? Las sociedades evolucionan de manera diferente, pero yo creo que al final sí, la globalización lo que está haciendo es eso, ¿no? Lo que hablábamos de la cultura, la influencia patriarcal, de culturas mayoritarias respecto a las comunidades que nosotros estamos visitando, es así, pero en culturas mayoritarias hay una influencia de Occidente muy marcada y cada vez mayor. Yo creo que no sé exactamente qué camino tomará, ¿no? Ni qué tiempos, ni de qué manera, pero sí que se terminará al final todo influenciando y llegará el feminismo. ¿Cómo? No lo sé. El feminismo ya está instaurado. Lo que pasa es que hay muchos tipos de feminismo. Nos empeñamos muchas veces, y ya no me meto en África, pero por ejemplo en países como Afganistán, como Irán, en imponer nuestra forma de feminismo de Occidente a las mujeres. No tenemos que dar lecciones de feminismo nosotras. Ellas saben la realidad que viven, cómo quieren las cosas. Lo digo muchas veces, algo muy sencillo, pero ellas no luchan por llevar pantalones cortos. Están luchando por educación, están luchando por libertad, por derechos. Mucho más allá de la vestimenta, ¿no? Que nos centramos siempre en la vestimenta, en el velo, en cúbrete. Va mucho más allá. O sea, hay un análisis, un estudio y una lucha mucho más profunda, en este caso países, por ejemplo, como Afganistán, ¿no? Que están viviendo momentos, sobre todo especialmente la mujer, sí, bastante duros y bastante tensos. Entonces, feminismo, sí, está ya instaurado en muchísimos países de diferentes maneras y, bueno, lo de llegar a no llega, ya está. Ya está, sí, simplemente sí. Que piden otras cosas, está claro. Otro nivel de prioridades. Y en el caso de África, cuando habláis de influencias de Occidente, sí que quería preguntaros, ¿la influencia cuál es? O sea, ¿cuál es la mayor que estáis viendo? ¿Estáis viendo más influencia por parte de Europa, por parte de China, por parte de Estados Unidos? O sea, ¿cuál es la presencia más grande que veis quizás de ingresos, de inversión, de interés por esos países que no sea...? Pues o sea, hay una influencia cultural que viene de la televisión y de Internet, de Occidente, sobre todo de Estados Unidos y de Europa. Depende un poco de la zona.
Por ejemplo, excolonias francesas, África Occidental, pues la influencia es más europea. Luego hay otros países, puede ser Liberia o puede ser Egipto, que tienen mayor influencia de Estados Unidos, simplemente por el pasado, ¿no? Por los nexos históricos. Luego, respecto a economía, ahí a día de hoy, bueno, históricamente ha sido Europa también, ¿no? Las excolonias han sido dependientes de los antiguos colonizadores porque el proceso de descolonización en general no ha sido al 100%. Por ejemplo, el Banco Central francés seguía controlando la moneda de África Occidental y de hecho sigue, en cierto modo, las reservas de oro, etcétera. Pero quitado eso, hemos visto muchísima inversión de China. O sea, China ha entrado a África no siempre con las mejores intenciones, de una manera brutal. Allá donde viajamos siempre hay trabajadores chinos construyendo carreteras, puertos, infraestructuras. Muchas veces a cambio bueno, llegando a acuerdos bastante injustos. Pero bueno, esto ya es una valoración personal, ¿no? Dan créditos para construir esa infraestructura que ellos mismos van a construir y si el gobierno de ese país no puede devolver el crédito, luego hay unas condiciones abusivas. Ellos se convierten en propietarios de ese puerto o de esa infraestructura y al final están teniendo pequeñas colonias a nivel económico en diversas zonas de África. Y luego no hay que olvidar a Rusia. Rusia está entrando con fuerza también en el ámbito militar, en todo el Sahel. Pues con el grupo Wagner y todo esto, pues están allí bastante presentes. Sobre todo cuando el ejército francés ha abandonado la zona, entraron con mucha fuerza. A nivel de ejército, China no se muestra presente en... Pues no que yo haya visto, no. Más allá de misiones de Naciones Unidas, que sí hay soldados chinos, de Bangladesh, mucho de Asia. O sea, un poco la estrategia que tiene China, por entenderlo yo y la gente que está escuchando, es cuando llega a una zona poco desarrollada en África, o desarrollada, porque yo tengo entendido que, por ejemplo, en Nigeria están muy presentes también, ellos ofrecen acelerar ese desarrollo económico, entiendo, construyendo puertos, aeropuertos, sí, lo que haga falta, y a cambio se quedan derechos de explotación de la zona, ¿o...? Una fórmula que están utilizando es, vale, nos encargamos de construir esta infraestructura, no tienes dinero para pagarla, te hacemos un préstamo y nos lo devuelves en X años. Si no nos lo puedes devolver, la infraestructura pasa a ser de nuestra propiedad. Claro. Entonces, claro, ahí hay una especie de trampa. Países que ya se intuye que no van a poder pagar esa deuda, los gobiernos aceptan esa trampa y luego ves que China tiene puertos en zonas de África o carreteras estratégicas para sacar madera que son de propiedad de la empresa china. Al final es del gobierno chino, porque efectivamente. Entonces, al final, pues son acuerdos un poco... Claro, qué curioso. ¿Y no hay ningún tipo de supervisión política por algún gobierno central en África? Claro, no, esto no existe. Bueno, está la Unión Africana, con sede en Addis, en Etiopía, que sí que está interviniendo en algunos casos en este sentido. Lo que pasa que, bueno, la Unión Africana tiene muchos frentes abiertos, tiene muchos problemas, sobre todo militares, para garantizar la seguridad de algunas regiones. Tienen ahora mucho trabajo en Somalia. Entonces, bueno, es complicado. Es muy complicado. Sí. Sí, porque una de las cosas que te he oído comentar en algún otro sitio de los que habéis estado es el tema de la dificultad de comunicar al pueblo africano o países africanos mensajes como concretos por el hecho de que hay tantas tribus que sí, casi entre ellas no se conocen, ¿no? Comentabais, hacíais un comentario en uno que era que le enseñabais una foto de una tribu a otra a 20 kilómetros y no se conocían, ¿no? No sabían ni que estaban ahí. Entonces, ¿cómo coordinas todo eso? ¿Lo ven posible? Es imposible. Eso pasa, por ejemplo, en Etiopía o en Camerún. Son países con más de 200 tribus, con su idioma concreto. Camerún, por ejemplo, ¿cuál es la población de Camerún? Pues no lo sé. Puede estar en torno a 20 millones, 30, no lo sé. No sé cómo de correctos serán estos datos. No lo sé. Seguramente no sean muy, muy precisos. 28,3 millones. 28, mira, lo he clavado. ¿Y cuántas tribus hay ahí dentro? Pues ahí tienes, depende de cómo lo valores, ¿no? Pero unas 150, 200. Claro. ¿Cómo comunicas, ¿no? Por ejemplo, para dirigirte a los ciudadanos europeos es muy fácil lanzar un mensaje universal en inglés, o en inglés, francés, español, portugués, alemán. Bueno, y llegas a todo el mundo. Pero en África, ¿cómo lo haces? Hay miles de idiomas. Claro, cada tribu tiene su... Y aparte, no todo el mundo tiene televisión ni tiene internet. O sea, llegar a toda la población es imposible. Y poner de acuerdo a la población de un país es imposible también, porque ahí cada tribu tiene sus sensibilidades. Un ganadero no quiere lo mismo que un agricultor o que un cazador. Es muy difícil.
Y hablando de tu libro más reciente, que es el de Historia de la superstición, orígenes biológicos y psicológicos de las falsas creencias, ¿qué te llevó a indagar en este tema en concreto? Bueno, es un tema que me ha fascinado siempre. O sea, yo vengo del mundo de la ciencia, yo soy científico y siempre yo creo que, bueno, ya cuando era adolescente yo tenía muchas discusiones con mi padre, ¿no? Sobre la existencia de Dios, sobre determinadas creencias. Y estudiando filosofía en el instituto, pues me aficioné mucho a jugar con el razonamiento, a argumentar. Y claro, viajando tanto y con una mente científica, cuando ves procesos de adivinación, cuando ves dioses que, claro, yo estoy acostumbrado pues, a conocer la religión cristiana, algo el judaísmo, el islam, por lo que he estudiado, pero claro, hay tantísimos dioses y tantísimas formas de creer en el más allá en las tribus que algunas son muy impactantes, ¿no? Y claro, yo empecé a plantearme qué lleva al ser humano a creer en rituales, en sacrificios, en adivinación, y eso me llevó un poco a investigar todo esto, desde diferentes ámbitos, la psicología, la neurología, la filosofía, y es un tema que me apasiona. He leído siempre muchos libros al respecto, y bueno, por fin pude escribir el mío, ¿no? Con todas las experiencias. Y cuéntanos alguna de tus experiencias con alguno de estas... con algunas de estas religiones o creencias que te hayan chocado y te hayan llevado a despertar ese interés de cómo puede ser que esta gente crea que, me invento, latigarse en la espalda sea algo, ¿sabes? Claro, ¿qué lleva a alguien a pensar que el dedo de un albino te puede curar la malaria? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Eso dónde pasa? Pues en Tanzania. En Tanzania, en las zonas rurales, por suerte cada vez menos, pero ¿por qué tener un dedo bajo la almohada y además un dedo de una persona albina? ¿Qué relación tiene eso con que tú vayas a mejorar de la malaria? No sé, es muy difícil de explicar, ¿no? O ¿por qué poner a tu bebé? O sea, entonces las personas albinas nacidas ahí... Están en peligro. Están en peligro. Las persiguen, las matan. De hecho, estuvimos, Lucía y yo, en un colegio para albinos, que más que un colegio era un centro de protección, era como una cárcel. Ellos no podían ni siquiera asomarse a las ventanas porque hay chamanes locales que los secuestran y los matan. El cuerpo de un albino, ¿por cuánto se vendía? $70.000. Que eso es muchísimo dinero para Tanzania, es muchísimo dinero. Más de lo que puede ganar una persona en toda su vida, seguramente, en las zonas rurales. Pero claro, secuestran a los niños, los descuartizan y venden cada parte de su cuerpo. Qué fuerte. O sea, que hay una especie de negocio construido en base a esta creencia. Sí, sí, hay mercados clandestinos de partes del cuerpo de albinos. Te venden ojos, te venden dedos. Locura. Claro, ¿qué lleva a alguien a creer eso, no? O, por ejemplo, en la comunidad Dani de Papúa Occidental, que las mujeres en los funerales se amputan sus propios dedos como forma de demostrar el dolor por el varón que ha fallecido y como un sacrificio a los dioses, para que esa persona, ¿no? Y a los antepasados, para que alcance el paraíso. Solo si es un varón el que muere. Solo si es un varón y solo la mujer se corta el dedo. Tú ves a las ancianas que ya no tienen dedos, porque se le han muerto hijos, marido, hermanos, y cada vez van amputando una falange del dedo. ¿Hasta qué punto tiene que ser profunda tu creencia para realmente pensar que eso ocurre, que tú te cortas un dedo y eso es bueno para toda la familia, ¿no? Claro, bueno, pero es que en todas partes hay ese tipo de creencia irracional. Claro, aquí en España hay gente que hace penitencia en las procesiones de Semana Santa. Mi abuela llevaba un cinturón de estos de penitencia con pinchos. Y sí que he ido viendo, que eso es una parte interesante del libro, que las mismas creencias están en todas partes, solo que se van adaptando a la cultura. Cuando estábamos en Camerún con los Dupá y con los Coma, ahí en el año 2010 creo, vi una danza de la lluvia, ¿no? Y tú dices, esta gente cree que por ponerse a bailar los dioses van a enviar lluvia. Y eso te puede sorprender. Pero luego aquí sacan a la Virgen en procesión para pedir la lluvia, ¿no? Al final vas viendo los mismos mecanismos. Claro. Cuéntame alguna similitud más. Pues, por ejemplo, muchas comunidades ganaderas, los Jimba y algunos otros, los Larim también, cuando quieren ver el futuro sacrifican una cabra
y el chamán esparce las tripas por el suelo y va tocando, y como si fuese un mapa va leyendo el futuro en los intestinos de la cabra. Y estando allí yo recuerdo un viajero que me dijo, pero ¿de verdad? ¿Cómo pueden creer que según caigan los intestinos van a ver el futuro, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que hay gente que cree que según caen las cartas puede ver el futuro, ¿no? Es algo completamente aleatorio también, pero hay un mecanismo detrás, un mecanismo que confía en el azar y transforma ese azar en una visión concreta. Al final lo que está detrás, que lo explico en el libro, es la necesidad humana de reducir la incertidumbre. Tú tienes que coger el azar y tienes que convertirlo en algo predecible para calmar la ansiedad. Yo te iba a preguntar si habías visto que en ciertas regiones, ciertos países había más creencias y si eso es una correlación hacia el nivel de pobreza o sufrimiento que haya en esa zona. Por ejemplo, tú has comentado muchas veces que Sudán del Sur es un sitio muy duro. Me pregunto si por ello hay más creencias en cosas curiosas que te hagan llegar a la conclusión de que es porque tienen que llenar ese vacío. Pues hay un estudio muy interesante, un estudio científico en el ámbito de la sociología y de las creencias, que dice que en general en todas las sociedades las creencias no basadas en la evidencia, podemos decir así, o irracionales, se mantienen constantes. Por ejemplo, en aquellos países soviéticos donde la religión estaba en algunos casos prohibida, en otros casos limitada o mal vista, ahí se disparaban otro tipo de creencias. Lo que ocurre es que la religión cubre las necesidades de incertidumbre sobre el futuro, sobre la muerte, y donde hay un sistema religioso bien instaurado, normalmente otro tipo de creencias no despegan tanto. Una vez la religión pierde potencia, que es lo que está pasando en Occidente, el cristianismo está, según las estadísticas, está perdiendo fieles y aquí están surgiendo otras creencias. Mucha gente cree en el universo, en las energías, que es otro tipo de relación espiritual que trata de buscar lo mismo. Sí. Yo me pregunto si realmente es buscar lo mismo o no, porque en España yo creo que también es en muchos casos una búsqueda de un sentimiento de comunidad. Por ejemplo, en Gente Joven ahora hay un movimiento muy grande con todo el tema del cristianismo y tal, que yo creo que en muchos casos, más que llenar un vacío espiritual, es más un tema de buscar como una comunidad, una gente que piense parecido. Tal. Sí, está asociado también, sí. Y por ejemplo, ¿cómo sufrís vosotros el hecho de que estas religiones o estas creencias sean algo que se impartan? Vosotros lo veréis, que se imparten a niños que realmente no tienen opción a sumarse a ello o no. Tú hablabas de Afganistán, pues en ese caso, pues todo el tema del burka, que tú comentas que para ellas no es una prioridad, ¿no? Y muchas veces se dice, nosotros pensamos que ellos lo sufren, ¿no? Pero luego tú hablas con hombres, sobre todo de esa cultura, y les preguntas, oye, tal, y dicen que no, que ellas están encantadas. Ellas no han conocido otra cosa, ¿no? Entonces está ahí ese debate de decir, ¿deberían tener una opción como niños o no? Bueno, yo creo que todas las sociedades están condicionadas, ¿no? No hace falta tampoco irse lejos cuando lo que decíamos. Yo estoy bautizada, he hecho la comunión, etcétera, etcétera, por una imposición, ¿no? Al final cultural, familiar, pero cultural. Todas las culturas están condicionadas, absolutamente todas. Y la mentalidad también, tanto de las mujeres como de los hombres, cuando tú no sales, cuando tú no conoces otras cosas, al final normalizas tu realidad, tu día a día. Supongo que es normal, ¿no? Es esa mentalidad de, no, es que ellas están bien. Muchas veces, cuando hablamos con hombres, cuando tratamos ciertos temas peliagudos, muchas veces piensan realmente lo que dicen, se lo creen, por lo que digo, ¿no? Los condicionamientos culturales. En otras ocasiones también porque es lo que tienen que decir. En Afganistán, muchas personas, hombres pertenecientes al régimen talibán, realmente no están de acuerdo con las prohibiciones con respecto a las mujeres, pero hay miedo. Claro. El estar también, pertenecer a este régimen, lo que te hace es que a tu familia, a tus hijas, a tu mujer, no les pase nada o estén más cubiertas, ¿no? Obviamente hay que seguir una serie de restricciones, la imposición del burka como otras tantas cosas. Sigo diciendo, obviamente, yo me he puesto un burka y es una sensación horrible. Fuera del burka hay muchísimas cosas más. También creo que el burka no es lo mismo que el velo, es una anulación absoluta de tu presencia, ¿no? De tu imagen. Pero ellos mismos también saben que bueno, como digo, ¿no? Que están protegidos con eso. Entonces, muchas veces siguen la inercia por miedo. La inercia mayoritaria, me refiero por miedo.
Y otros, pues sí que también te lo dicen. Conocimos en Afganistán a un profesor que daba clases a niñas en una escuela clandestina y nos decía claramente, se acercó a mí de una manera muy rara en un mercado de Bamiyan, diciéndome que directamente que estaba fatal la prohibición a las mujeres en cuanto a la educación y que él estaba dando clases clandestinas a niñas. ¿Qué pasa? Que esto me lo dice a mí quizá como occidental y como mujer, pero la realidad es que allí sigue siendo de manera clandestina porque no se pueden exponer de esa manera. Entonces creo que hay de todo y hay una hipocresía que muchas veces viene condicionada por el miedo, por esa necesidad de seguridad, y no todas las personas a día de hoy allí, por ejemplo, pueden verbalizar libremente lo que piensan. Claro. Porque a nivel de, por ejemplo, es decir, ¿cómo está afectando la globalización a todo esto? Porque estamos hablando de sitios que quizás hace 10 años no tenían acceso a Internet, o menos, o hace 5, en África también, en Afganistán evidentemente también. Ahora ya empiezan a tenerlo, ya empiezan a ver, o sea, ya empiezan a ver lo mismo que podemos ver nosotros en nuestro móvil. Entonces ya ven que hay otra cara de la moneda, que hay otras oportunidades. ¿Cómo veis que afecta esto a las sociedades? Bueno, pues las afecta como nos ha afectado a todos, ¿no? Incluso España antes de la globalización era muy diferente a como es ahora. Celebramos Halloween, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí hay... Bueno, la globalización tiene aspectos positivos y negativos. Los positivos pueden ser que las personas ven otras formas de vivir. Las personas que de momento no pertenecen a Occidente, ¿no? Y eso hace que se normalicen ciertas cosas o que uno aspire a otras cosas, ¿no? Lo que tú comentabas. Es completamente cierto que hay mujeres, tanto en Pakistán como en Afganistán, que están a gusto con el burka y que creen que es una decisión personal y que les gusta. ¿Porque no han visto otra cosa? Seguramente, ¿vale? Y eso, con la llegada de información de fuera, que es lo que nosotros siempre defendemos. Los países que tienen regímenes que violan los derechos humanos, lo último que hay que hacer es aislarlos, ¿no? A nosotros se nos ha criticado por viajar a Afganistán, ¿no? Es decir, ¿por qué vais a ese sitio que está gestionado por talibanes? Y nuestra respuesta es siempre la misma. Es que lo que menos necesitan es estar aislados. Visitar estos lugares es abrir una pequeña ventanita, ¿no?, a otras oportunidades. Y es lo que siempre, sobre todo las mujeres ahí, nos piden. No dejéis de venir aquí, ¿no? Entonces creo que es muy útil, ¿no?, el que esté llegando Internet, que esté llegando la información. Fíjate, por ejemplo, en Arabia Saudí, hace unos años, llevar tatuajes era algo... Yo tuve problemas también en Irán, ¿no? Pues era algo contrario al Islam, contrario a Alá, y te ponían muchos problemas. Te miraban mal, te despreciaban, en algunas zonas era delito también. ¿Qué ha pasado? Que Arabia Saudí y la zona de Qatar y estos emiratos han empezado a organizar torneos de fútbol. Los jugadores van completamente tatuados. Claro. Pues ahora está normalizado, en cierto modo, excepto en áreas rurales. Y ya no lo ven con malos ojos, simplemente por esa ventana que se ha abierto a otras culturas. Claro. Sí. Al final van evolucionando por el hecho de ver más. Está claro. Claro, a mí me surge como que puede llevar a revuelos, ¿no? La gente sea capaz de ver lo que puede haber aquí, que digan, no sé. Sí. O sea, más inestabilidad, porque la gente se vuelve menos controlada. Pero ojo, o sea, puede llevar a ciertas revoluciones culturales, pero también algunas reaccionarias, porque hay personas que ven en Occidente cosas que no quieren para su cultura y se vuelven como más herméticos aún. Eso también puede ocurrir. ¿Qué quieres decir con eso? Ah, bueno, claro, todo el movimiento woke. No, me refiero, no sé, por ejemplo, ahora en Marruecos se está viendo un repunte del uso del velo entre las generaciones jóvenes. ¿Por qué? Porque ven que se está occidentalizando mucho la cultura marroquí y hay como una reacción a eso. Y esto ocurre en algunos países que Internet ha llegado con fuerza, pues ven TikTok, ven cosas de Occidente, ven pues que la gente empieza a vestir como con vaqueros, con camisetas del Real Madrid y del Barça, y hay como una reacción a eso, ¿no? Necesitamos mantener nuestra identidad. Nuestro purismo. Estoy imaginando mucha mentalidad machista de estos países, como viendo TikToks de niñas bailando, enseñándolo todo y diciendo, esto para mis hijas no. Si vamos para allá, no. Que luego hay mucha hipocresía. Absolutamente. ¿Por qué? Sí. Bueno, quería comentar, en Afganistán pasó lo mismo, ¿no? En la década de los 70, con toda la influencia soviética, veíamos a mujeres yendo a la universidad y, si hablamos de manera estética, con minifaldas.
con, bueno, diferentes looks así más atrevidos, ¿no? De pelo. Y otra vez regresión, si podemos decirlo así, ¿no? Realmente. Hablo por derechos, pero bueno, también a nivel estético ha habido una regresión, ¿no? A lo tradicional, a lo anterior a ello. Y... Sí, se nos olvida que en el caso de Afganistán es que vienen de eso. Vienen de una libertad, ¿sabes? Han dado un paso atrás. En la época soviética, bueno, las fotos son brutales, con minifalda con tirantes por Kabul, por el centro de Kabul. Qué fuerte. Y lo que creo que a lo que se refería Aníbal cuando hablaba de esa hipocresía es que en la escuela clandestina que te comentaba anteriormente de mujeres, al final supimos que esas niñas que, bueno, vamos a explicarlo primero, por si hay alguien que no lo sabe. Hasta los 12 años las niñas pueden estudiar, digamos, como esa parte primaria, ¿no? De la educación primaria, pero a partir de los 12 años ya está prohibido para ellas. ¿Qué pasa? Que en esta escuela nos encontramos a niñas de 16 años, 15, 14, más mayores. Finalmente nos dimos cuenta, nos contaron que estas niñas eran hijas de talibanes. Es decir, esa hipocresía de el régimen talibán, ¿no? Por ley prohíbe a las niñas, pero mis niñas, mis hijas, que sigan recibiendo esa educación, muchos talibanes, altos cargos talibanes, han mandado a sus niñas fuera, a sus hijas, a estudiar en la universidad fuera de Afganistán, claro, a Irán, a otros países, ¿no? ¿Por qué? Pues porque saben que obviamente eso abre puertas, porque saben que es bueno, pero... Sí, quieren que abran sus puertas, ¿no? Las de exacto. Los demás. Sí. Entonces esa hipocresía, bueno, pues a muchos niveles, ¿no? Se ve en muchos países. Sí, como en cualquier sociedad, ¿eh? Está claro, sí, sí, sí. ¿Qué quieres decir? Como... No, que aquí también hay mucha hipocresía, ¿no? Y una cosa es lo que se predica, otra cosa es lo que cada uno hace, ¿no? Y en muchos países donde el alcohol está prohibido, tú ves a los dirigentes políticos, incluso religiosos, a los imanes, pues bebiendo alcohol a escondidas. Bueno. Sí. Una cosa que sí que te quería consultar es eso, ese consumo de alcohol, en concreto el alcohol, que aquí en Occidente lo vemos normalizado pues en cervezas, copas, tal, normal, pero que está presente en todos lados. O sea, ¿tú te lo has encontrado en todos los países en los que has ido? ¿O el alcohol o algún tipo de estímulo externo a lo natural? Vale, ya si hablamos de otros, sí. El alcohol es... hay algún país donde no hemos podido encontrar alcohol. O sea, no porque nosotros hayamos querido tomar una cerveza, que bueno, también puede haber sido así, sino porque hemos intentado indagar si había posibilidad de conseguir alcohol. En Afganistán, por ejemplo, sí que nos dijeron que desde China entraba por ¿qué zona? Por Tayikistán, y valía una lata de cerveza, eran como $10. Claro, porque ahí te la juegas. Claro. Ahí te la juegas. O sea, el que lo importa se la juega. Claro. Bueno, el que lo compra también, entiendo, sí, pero sobre todo el que importa. Pero bueno, en países donde no hay alcohol, pues hay otro tipo de estimulantes o de alucinógenos. Siempre hemos encontrado... Son muy pocas las sociedades donde no hemos visto ningún tipo de droga, digamos. O sea, siempre hay una búsqueda para encontrar algo algo que estimule, ¿no? O sea... Sí, algo que altere la conciencia, ¿no? Claro. Pero incluso en lugares donde no había ninguna sustancia utilizan bailes para entrar en trance, privación sensorial, se van a cuevas, hacen bailes repetitivos, se agotan, giran sobre sí mismos. Sí, no sé, supongo que el cerebro de algún modo necesita desconectar o conectar con lo más allá, el más allá o con lo sagrado, según a quien le preguntes. Y por ejemplo, en tu caso que te has fijado más en el tema de las preguntas en relación a la mujer, se las hago Sí, sí, claro. No sé. Tú has visto también pues, cierta, digamos, precaución hacia que la mujer se acerque al alcohol o a este tipo de experiencias que... O sea, es algo que se ha sido más permitido hacia los hombres que hacia las mujeres. En general sí, pero en muchas sociedades minoritarias, ¿no? A las que hemos visitado, realmente ambos géneros tienen acceso. O sea, son como igual. Las más minoritarias, las que son más con más igualdad, las que tienen más igualdad. Yo diría en este caso, claro, me pongo a pensar, a tratar de recordar o de analizar unas por unas, pero podría decir que sí, que la gran mayoría de sociedades minoritarias sí que tienen ese acceso, al igual que el hombre al alcohol, y hacen uso de ello, y hemos visto a mujeres y a hombres en estado de embriaguez bastante importante, y a niños. Niños de 3 años. Sí, sí. Claro, porque el concepto de niño en estos países que visitáis es distinto al que tenemos aquí. Sí.
Totalmente. ¿no? Sí, sí. Es decir, un niño ahí deja de ser niño a los 3 años, o sea, en cuanto puede andar, ¿no? Nunca es niño, o sea, Nunca. el concepto de nuestro niño. Hemos visto a chavales de 5 años llevando rebaños de 200 vacas, con un palo por ahí en medio. Subidos en camellos. Sí, sí. Niño, yo no sé si llegaría ni siquiera en chat a los 5 años llevando rebaños. Sí, sí, absolutamente. O sea, eso es porque llevan a... Bueno, porque desde pequeño... Bueno, también ahí se tiene más niños, ¿no? Entiendo que es un tema... Pero también mueren la mitad, te quiero decir. Sí. Todo es como mucho más extremo, ¿no? Pero no hay ese proteccionismo, evidentemente. No. No sé si es por falta de poder proveerlo o si o simplemente por un tema cultural de decir, no, es que el niño tiene que aprender a ser autodidacta relativamente rápido. Bueno, a ver, aquí es una estrategia diferente, reproductiva, Ya. ¿no? Aquí tenemos pocos hijos y los cuidamos muchísimo. Ahí tienen muchos Y sobreviven los más. y sobreviven. También al no haber métodos anticonceptivos muchas veces, las mujeres están embarazadas continuamente. Tienen un niño y se quedan embarazadas del siguiente y así. Y los chavales, pues, depende de la zona, el 30% fallecen o el 40%, el resto salen adelante. Y en cuanto pueden trabajar, trabajan. Yo creo que puede ser más por esa necesidad, ¿no? Obviamente es algo cultural, pero realmente esa necesidad de que todos necesitamos aportar Claro. en estas sociedades y ya está. Y un niño desde que puede o está cuidando al hermano llevándole ya encima, portándole y para que la mujer, la madre, pueda hacer otras cosas o porque ya puede realmente hacer alguna labor y aportar a la familia y ya está. Y eso hace. A nivel económico hay una visión opuesta a la occidental. Aquí cuantos más hijos tienes, más te cuesta mantenerlos. En muchas sociedades, hablamos de sociedades más ancestrales, más tradicionales, cuantos más hijos tengas, mayor capacidad de trabajo tienes, más manos para ayudar a la familia. Pero lo comentáis como si fuese algo, no sé si positivo, pero me da la sensación, por cómo lo decís, que lo veis como, bueno, que es cómo funciona ahí y demás, pero yo me pregunto si o sea, evidentemente esas cosas se demandarían como explotación infantil en España y demás. ¿Pero habéis visto a niños realmente sufriendo en esos roles o les veis más o menos integrados en las familias? No sé, sufriendo, ¿no? O sea, es... Ya puede ser esos roles o en inicios de pues lo que estamos hablando antes, de creencias o de ciertos eventos que se crean y demás, donde vosotros habéis dicho, hostia, esto... Sí, hay cosas que sí. Pero claro, también tenemos nuestra visión occidental. Para esas culturas es de lo más normal. ¿Cuáles son algunas de esas cosas para entender yo que os pueden haber chocado? A ver, a mí se me está ocurriendo, y esto es un vídeo que vi realmente en Instagram, ¿no? El tema de las minas de Congo, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de trabajos en los que sí que los niños trabajan ahí, realmente es un trabajo muy duro. O sea, es un trabajo muy duro para un adulto. Los niños ahí, hablando claro, si puedo, están puteados. Claro. Realmente. Es un, no sé, ¿no? Un ejemplo que quizás sí que se me puede venir que realmente digas, esto sí que A ver, hemos se me hace visto duro, difícil. cosas muy heavy. Tú ves cómo le rajan la cara a un niño para hacerle la marca tribal con un cuchillo. Ya. Y evidentemente eso duele, el chaval tendrá miedo, no lo está pasando mal. Otro tema aparte es la mutilación genital femenina, eso ya es otro escalón. Y en Pakistán vimos en el Ashura, que es una celebración en la cual los hombres se acuchillan a sí mismos la espalda, es una penitencia. Ahí vimos a padres obligando a los niños a hacerlo, les dan unas cuchillas y tienen que azotarse la espalda, ¿no? O sea, autoacuchillarse. Y eso son momentos... Claro, nuestra visión eso es maltrato infantil, esto es horrible lo que estamos viendo. Desde el punto de vista de un pakistaní que está iniciando a su hijo en eso, es un acto espiritual. ¿Cuál es la lógica? ¿O cuál es la explicación detrás de esto? Bueno, son los musulmanes, para concretarlo, el chiitas, ¿no? Y una rama realmente, o sea, digamos como esa parte más extrema del chiismo. Bueno, es una penitencia, al igual que en Semana Santa, ¿no? Pues lo que decía, su abuela se ponía el cinturón, algunos sangraban, ese dolor, a través del dolor y de ese sacrificio, en este caso físico, ¿no? De esas heridas a nivel físico, tratan de hacer una petición o agradecer lo que el año anterior, durante todo lo que el año anterior les ha provisto, ¿no? Su Dios. Si, por ejemplo, el año anterior me pedí que me fuese mejor, que encontrase trabajo y lo he encontrado, es una forma de agradecer a Alá que eso haya ocurrido, ¿no?
Si ha habido algo que realmente de lo que se arrepienten, pues como esa penitencia, ¿no? Esto lo estoy haciendo, o sea, tiene diferentes significados, pero esto lo estoy haciendo para, bueno, pues como penitencia, ¿no? Una forma de pedir perdón a Alá por lo que he hecho. Pero normalmente suele ser más agradecimiento porque se han cumplido por lo que nos dijeron. Cosas, bueno, peticiones a Alá, que sean... Porque sí. La percepción del... Perdón, ibas a decir. No, que la motivación de esta ceremonia es el rememorar el martirio del profeta Hussein en el Muharram, ¿no? Que es el mes sagrado. Simplemente ese detalle. Porque la percepción del dolor en esos países es distinta a lo que es aquí, ¿no? O sea, evidentemente en Occidente sí. A la más mínima ya o sea, el dolor lo vemos como algo malo. Es verdad que yo decir que yo practico ciclismo y es un deporte donde se sufre mucho. Y lo hacemos porque queremos. ¿Sabes? Sí, y entonces ahí creo que puedo empatizar un poco, pero es completamente distinta. O sea, tanto lo que habláis de la amputación de los dedos, o sea, es un dolor que ellos, yo creo que hasta tienen que tener una descripción distinta. Si pudiésemos entender su idioma, seguro que hay una descripción distinta del dolor que la nuestra. Sí, fíjate que en el próximo libro que estoy escribiendo, que es sobre modificación corporal, le dedico un capítulo al dolor. Y es muy interesante porque el dolor tiene una parte física, ¿no? Los neuroreceptores que te hacen sentir el dolor, pero gran parte del dolor es psicológica, una inmensa, la mayoría. Entonces eso depende de cómo interpretes tú el dolor. Y para muchas comunidades hay un relato en torno al dolor como que es un acto purificador, que es un acto espiritual, y eso transforma la experiencia y hace que no sea una experiencia traumática, que no sea una experiencia que duela tanto. Aquí en Occidente tenemos el dolor como por una tradición judeocristiana asociada al pecado, asociada al mal, y lo tratamos de ocultar. El dolor físico y el dolor emocional también. Tenemos antidepresivos, analgésicos. Y en otras comunidades al dolor se le da la importancia que tiene, que es una señal biológica para indicarte algo a lo que debes prestar atención y que forma parte de la vida, igual que el placer. Y tú puedes sonreír igual que puedes llorar con la misma naturalidad. Aquí parece que lo negativo se oculta. Tú puedes ver a alguien riendo en el metro y no pasa nada. Si lo ves llorando, como que ¿no? Ya sí, es raro, ya te inquieta. Sí. Sí, bueno, y si no buscamos parches para el dolor inmediatamente, o sea... Vale, y lo que habéis comentado antes del tema de la amputación de genitales de las mujeres. Coméntame, o sea, ¿esto es algo que pasa por un tema de proteccionismo de que la mujer no pueda disfrutar del sexo con otros hombres o no tiene nada que ver? Es un ritual, está considerado un ritual de pureza. Al igual que en varones muchas veces la circuncisión se considera como ritual de pureza, podríamos trasladar este símil a las mujeres, a la mutilación genital femenina. Pero obviamente al final hay un componente, ¿no?, social mucho más instaurado, que es eso, ¿no?, el, digamos, tener también a la mujer en ese sentido más controlada. Si no puede sentir dolor, probablemente no se vaya a ir con otros hombres, no vaya a engañar a sus maridos. Pero principalmente, en origen, es un ritual de pureza. ¿Y a qué edad ocurre esto? Normalmente... ¿Y dónde? Realmente en muchos continentes. O sea, a día de hoy, la ONU dice que la mutilación genital femenina se sigue practicando en unos 26, 28 países todavía en todo el mundo. Diferentes comunidades, diferentes culturas, diferentes religiones, ¿vale? Mucho se asocia al Islam, pero la realidad es que también muchas culturas cristianas animistas también lo realizan. Perdona, ¿cuál era la pregunta? No, la pregunta es ¿dónde surge geográficamente hablando? Pero me estás diciendo que realmente no tiene un sitio en particular. No. En América, en Asia, en Oceanía, la verdad es que no lo sé, pero en África se hace, en diferentes ¿Sobre qué edad de continentes. La mujer? Eso era, perdona. Sí. Hay en culturas que lo hacen al año, 2 años, 3 años. Hay algunas que esperan a los 11 años. Depende un poco. Mucha población que ha venido de fuera o que pertenece en origen a diferentes culturas africanas, ¿no? Tenemos mucha población aquí africana. Las niñas en torno a los 10, 11 años son llevadas a sus países de origen para practicarles la mutilación y luego vuelven aquí. Aquí, cuando están aquí, suelen ser, o sea, niñas que han crecido aquí, por ejemplo, en España, suele ser un poco más tarde. En países de origen, si continúan viviendo allí, depende.
Espérate, ¿has dicho que en España pasa? Sí, realmente pasa. De hecho, dicen las cifras que en torno a 18.000 niñas en España están en riesgo de sufrir esta práctica. Hubo una noticia hace poco, ¿no? Que metieron en la cárcel a unos padres que lo habían practicado, sí. 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 Lo que suelen hacer es eso, no lo practican realmente en España, pero como decía, vuelven a su país de origen y lo realizan allí. ¿Qué pasa? Que claro, al final cuando tú llevas a tu hija al pediatra o le ocurre cualquier cosa, eso al final por exploraciones o cosas que surgen se ve. Pues, yo creo que es importante lo que has comentado de dejar claro que no es algo propio del Islam, ¿no? Porque a veces se tiene esa visión. Sin embargo, si vamos a los datos, la zona donde más porcentaje de mujeres mutiladas hay es en Somalia y en Etiopía. Somalia es un país musulmán, pero Etiopía es un país cristiano. Y tiene una de las tasas más altas del mundo de mujeres mutiladas. Sí, no tiene nada que ver. Bueno, no tiene mucho que ver con la religión, ¿no? No, porque son prácticas preislámicas y precristianas en la mayoría de casos. Joder, qué fuerte. Quería hablar de tu agencia de viajes, de Last Places. Hacéis viajes que son un poco locos. En un podcast comentabas, creo que tengo aquí apuntado el país, que era Eritrea. Comentabas una anécdota de que en un aeropuerto, esperando a un grupo de viajeros, te dijeron como que no podías escribir en un iPad porque estabas cogiendo apuntes. A mí no me chocó que te dijeran que no pudieras escribir. A mí me chocó que estabas esperando a gente que se iba a venir a hacer el viaje este. O sea, ¿en qué momento montas una agencia de viajes para ir a sitios tan remotos y realmente tan peligrosos también, ¿no? Pues porque estamos un poco locos, ¿no? Somos un poco inconscientes. ¿Puedes quitar el aire un momento? Sí, claro. Que me está dando ahora. Vale. A ver, a nosotros nos fascina, nos encanta descubrir culturas cuanto más diferentes a la nuestra, mejor, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer esto, había gente que nos preguntaba, ¿no? ¿Cómo puedo viajar ahí? Y claro, cuando tú viajas a un lugar pues como Eritrea o como Afganistán, como 1000 sitios a los que vamos, como Yemen, ¿no? Requiere de un estudio, de una logística muy preparada. Es decir, necesitas muchos meses de trabajo para poder visitar determinadas zonas. Y una vez tienes todo eso y ya sabes cómo hacerlo, pues puedes ofrecerlo a otras personas, ¿no? Entonces ahí nos metimos en la agencia de viajes y en tratar de facilitar que otras personas puedan viajar a estos sitios, ¿no? Por eso la agencia se llama Last Places, ¿no? Porque vamos a los últimos lugares ya que quedan fuera de la globalización, ¿no? Total. Pero en el caso de Eritrea estamos hablando de un país que es dictatorial, tiene todo lo malo que puede tener un país, ¿no? Sí, es un país... Tiene cosas buenas también, ¿eh? Es un país muy hermético. La Corea del Norte africana lo llaman. Es un país con unas políticas y unas leyes muy severas. Hay a los disidentes políticos o a las personas que el régimen se quiere deshacer de ellas, las meten en contenedores metálicos y los suben a un camión, abandonan el contenedor en el desierto, el camión se vuelve y un mes después pues lo recogen, lo vacían y lo vuelven a usar. Los dejan, ¿no? a cocerse. Sí, a morirse de calor, supongo, de hambre, de lo que sea ahí. ¿Qué interés puede tener un país como ese porque vosotros estéis ahí? Ninguno, no hay ningún interés. Pero ninguno, ¿eh? O sea, no hay... No facilitan nada al turismo, ni hay infraestructura turística. De hecho, el 70% del país está prohibido que vayas. Te dejan ir a 4 o 5 sitios. Siempre los servicios de inteligencia saben dónde estás, te van siguiendo, te controlan. Entonces, no hay interés. Lo que pasa que tampoco pueden impedir que vayas, porque entonces eso daría mala imagen de cara al exterior. Dejan pasar a un grupo de turistas al año, le enseñan 3 o 4 cosas y que se vuelvan a su casa. Ya. ¿Y qué es lo que se puede ver en un país? ¿Tú has estado en Eritrea? ¿Tienes ganas de ir? Tengo otros países en la lista. Corea del Norte me llama más la atención, que podría ser algo similar. Sí, Turkmenistán también. Total. Porque en Eritrea, ¿qué es lo que puedes ver ahí? Pues, ¿qué es lo que te puede chocar o puedes disfrutar de un viaje así? Yo no diría que es un país que te vaya a dejar con la boca abierta, pero yo disfruté muchísimo de ese viaje porque, acostumbrado a recorrer otras zonas de África, me pareció una África muy distinta, muy, muy distinta en muchos aspectos. Es un país muy tranquilo, la capital, Asmara, es muy plácida de ir andando por ahí, no hay ruidos, no hay bullicio, no hay mucha gente.
era como un pequeño oasis dentro de lo que es toda esa región de África. Etiopía es un caos, es un país súper poblado, denso, hay claxon todo el rato por la calle, no puedes andar de la gente. Y Eritrea es todo lo contrario. La capital me parece súper interesante, fue construida por los italianos en la época colonial y está todo como adoquinado, todo muy bonito, es una capital muy bonita. La arquitectura, tiene una arquitectura única, hay edificios coloniales con un estilo que no se ven en otras partes. Tenemos una zona que da al Mar Rojo, donde se puede hacer buceo, snorkel, increíble, hay tiburón ballena también. Y ahí hay palacios construidos con coral, arquitectura de coral, ¿no? Claro, en lugar de ladrillos, como tienen tantísimo coral, pues hacían edificios enteros ahí. El palacio del emperador Salassi está allí. Luego tienes el desierto de Danakil también, un desierto de azufre, y tienes parte tribal, tienes minorías étnicas muy interesantes en la zona del Sahel. Está bien para visitar, tiene una temperatura extrema, es uno de los países más cálidos del mundo. ¿Qué temperaturas son? ¿Durante todo el año? Todo el año. En verano peor, claro, pero todo el año más de 40 seguro, 50, y en la zona de Danakil 60. O sea, es el sitio más caliente en el que has estado tú. Sí, Djibouti y Eritrea son los países con mayor temperatura que están por ahí. Ellos, por ejemplo, están ya... Vuelvo al tema del ciclismo. Es que aquí entrenamos como la adaptación al calor. Entrenando en calor, me pregunto si ellos, tú les ves que sean capaces de operar con normalidad a 60 grados. De hecho, el deporte nacional es el ciclismo en Eritrea. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí. Tienen buenos ciclistas y es todo el mundo, más que el fútbol ni cualquier otra cosa. Qué es curioso. El ciclismo. Sí. Hostia, no tenía ni idea yo de eso. Sí. ¿Y tienen buenas carreteras para entrenar y tal? Sí, tienen buenas carreteras. Asfaltadas, ¿Y de dónde viene eso? carretera de montaña. Pues no sabría decirte. Igual de esas raíces italianas. Puede ser del Giro de Italia Sí. o algo así, no lo sé. Pero cuando hablas de deporte siempre se van al ciclismo. Qué curioso. ¿Y hay algún profesional? Sí. Tienen varios ciclistas que han corrido el Tour. Sí. Qué cosa más rara. ¿Y tienen bicicletas? Sí. ¿Ah? Hay muchas tiendas de bicis por allí. Claro, es un país muy peculiar, con muchas cositas que descuadran. Ya le estoy viendo el puntillo a visitarlo. A nivel de extremos, porque ya que hemos comentado el calor, o sea, en los países que tú ya has visto, a nivel de frío, ¿hayas estado en alguno que...? Sí. Pregúntame a los dos, o sea... Bueno, esta te la voy a dejar que la contestes tú. Hemos estado con los nenes a 40 bajo cero. ¿Dónde es esto? En Siberia, En el Siberia. extremo del Ártico de Siberia. 40 bajo cero. Pero bueno, yo soy una persona muy friolera, tenía muchísimo miedo a llevar a cabo este viaje y la realidad es que con ropa que alquilamos allí, ropa ¿Suya? preparada, vale, no, se pasa puede bien. estar. Absoluto, sí. Ah. No hubo ningún problema. Cuando volábamos el dron es cierto que ya como te tenías que quitar los guantes, pasados unos minutos ¿Cuánto te duran las decías lo manos? pierdo. No sé, yo lo pasé muy mal. Quizá cuando yo fui hacía más frío, es que no fuimos juntos. No. Ah, ok. Pero yo lo pasé muy mal. A mí la nariz se me necrosó la punta, se me quedó negra, porque iba todo cubierto menos la punta de la nariz. Llevaba gafas de snow, un verdugo de esto, todo. Ah. Pero la nariz de la puntita estaba... Y cuando vas en trineo, pues te va dando todo el viento. Lo curioso de esto es que, claro, tú lo pasas mal, vas preparado, ellos obviamente están preparados, pero es que están aclimatados. Ellos todas las actividades que realizan las hacen sin guantes. Para coger agua, para tener agua, pican el hielo. Entonces, todo eso, todas esas actividades las hacen sin guantes. ¿Cuánto tiempo y van a aguantan. estar sin guantes? Pero todo el día, pero es 40 minutos, increíble, 45. ¿no? Sí, ¿eh? Sí. En épocas de invierno, de menos temperaturas, sí que es verdad que pasan mucho tiempo en los chum, en las casas tradicionales de ellos, pero todo el tiempo que están fuera están sin guantes. ¿Y cómo calientan las casas? Tienen como estufas dentro. De todas formas, dentro hace un calor que te mueres. O sea, es un tipi hecho con piel de reno y dentro tú haces un fuego y eso... El problema ahí es que estabas a 40 bajo cero fuera y entrabas y te cocías. O sea, tenías que entrar y quitarte toda la ropa rápido porque te daba ahí un... Qué curioso. ¿Y ellos estarán adaptados fisiológicamente y serán capaces de operar a esas temperaturas? ¿No se quemarán con el frío del...? Yo no sé. Para volar el dron o manipular la cámara, o sea, era quitarte el guante y a los 10 segundos, 15, yo empezaba a notar dolor ya en los dedos. Y esta gente está picando hielo de un lago y cogiendo el bloque para luego beber sin guantes. Y o sea, a nivel de visión, ¿ellos van con algún tipo de protección? O sea, ¿van con algún tipo de gafa o algo así o no? Sí que llevan algunas gafas de sol, Sí.
pero no siempre. Es verdad que cuando íbamos con las motos, tienen motos de nieve, algunos de ellos, sí que llevaban las gafas, pero iban muchos de ellos sin guantes, que era algo sería normal, ¿no? Pero con la velocidad al final, el viento te roza mucho más, te daña mucho más las manos y les daba igual. Pero bueno, en este caso, gafas de sol es lo que vi yo. Ya ves. Oye, y vuestro próximo libro, que no sé si va a salir dentro de poco o no, habláis del cambio de viajar como personas separadas a viajar, o sea, perdón, de viajar como individuos a viajar como pareja y cómo ha cambiado eso, ¿no? Yo, o sea, quiero entender que por tu parte, Lucía, te habrá dado un acceso a sitios donde antes quizás no podías haber ido sola, como mujer sola, ¿o sí? Sí y no. Sí que es verdad que, por ejemplo, he tenido, siendo mujer, muchas más posibilidades de tener contacto con mujeres, con otras mujeres que para él estarían vetados, y al revés. Es verdad que también en sitios en los que si hubiese viajado yo sola como mujer, los hombres no me hubiesen aceptado ni me hubiesen dejado entrar, pero yendo acompañada de mi marido, de un hombre, sí que hemos podido acceder. Entonces sí que ha habido quizá un equilibrio, ¿no? Hemos encontrado. También ha habido momentos y situaciones en las que nos hemos tenido que dividir y no hemos podido entrar los dos en diferentes. ¿Por qué ha podido pasar eso? O sea, ¿por qué os habéis tenido que...? Porque, bueno, hay sociedades que disgregan mucho entre hombres y mujeres. Por ejemplo, para entrar a ver una mezquita, la entrada de hombres es esta, la de mujeres es esta, claro. Y ya nos vemos luego a la salida, ¿no? O reuniones sociales, los hombres están en una casa, en una cabaña, y las mujeres están en otra. Y bueno, ella me tiene que contar cómo es el mundo de las mujeres y yo a ella cómo es el mundo de los hombres. O sentarte a comer en la mesa de hombres y en la de mujeres, con comidas diferentes, ¿no? Y lo bueno de hacerlo en pareja es que tenemos, ¿no?, las dos partes de la historia. Claro. ¿Han surgido situaciones incómodas por ir los dos juntos que yendo por separado no hubiesen surgido? ¿O habéis tenido algún momento de...? O sea, yo entiendo que es muy distinto. Yo me pongo en situación y si estoy viajando yo solo, al final el riesgo eres tú. Y ya está. Cuando estás viajando en pareja, el riesgo eres tú más uno. Entonces, cambia. Sí. Cambia. Sí, cambia. A ver, ha habido, sí, situaciones incómodas. ¿Quieres contar alguna? No. No, a ver, sobre todo cuando ves que solo se dirigen a mí, ¿no? O ella hace una pregunta y la persona me responde a mí. Eso no es algo muy grave, como otras cosas que pueden ocurrir, pero es incómodo, ¿no? O, no sé, sobre todo, claro, la mujer siempre suele llevarse la peor parte. Y es lo que tú dices, yo viajando solo, pues puedo correr unos riesgos que son diferentes a los que corres viajando como mujer o viajando en pareja. Y como la vida se ve tan diferente en otras culturas, pues nos ponen nos hacen preguntas, nos ponen en situaciones que nosotros no nos habíamos planteado, ¿no? Me piden a mí permiso para decirle algo a ella o para, ¿no? Es como raro en algunas ocasiones. Así. Nada más que añadir, sí. Bueno, muchas veces, claro, yo con esta barba blanca, claro, y ella tan joven, tan guapa, ¿no? Muchas veces te han dicho, ¿pero qué haces con este viejo?, ¿no? Sí. Y ya cuando nos preguntan si tenemos hijos y decimos que no, pues ya hacen así, este no funciona, cambia. Sí, ¿eh? Sí. Es que no pueden entender que vuestro... Es inconcebible para muchas culturas que yo con 40 y pico años no tenga hijos. Y nos preguntan, ¿cuánto tiempo lleváis casados? 7 años. ¿No tenéis hijos? ¿Por qué, no? Y la cara de asombro... Nos ha ocurrido en diferentes comunidades. En Angola recuerdo una situación con los Jakaona y en los Nenets, en Siberia también, en los que, bueno, pues éramos un grupo, en Angola en este caso, de gente... Bueno, había diferentes edades. Una persona de 70 y pico años, otros de 40 y muchos 50, otros de 30 y pico, 40. Había bastante diversidad en ese sentido. Y nos dijeron, ¿cuántos de vosotros tenéis hijos? De 15 que éramos, solo una tenía hijos y era la más mayor, la de 70 y pico años. Pero saltaron un grito y de repente, ¿cómo que solo una? Claro, vieron una señora con el pelo blanco, pues claro, ya mayor. Y dijeron, ¿cómo puede ser esto? Y decían, ¿cómo sobrevivís, no? ¿Qué pasa? Claro. ¿Y vuestro futuro? Los Nenets lo mismo, éramos un grupo un poco más reducido, pero el único que tenía hijos allí era un señor de, bueno, casi 70 años, 60 y pico, 70 años.
Entonces, claro, no, es inconcebible para ellos. Y cuando les intentasteis explicar vuestra manera de ver la vida o de ver las cosas... Yo creo que es difícil entender, ¿no? Porque además la propia naturaleza te lleva a tener hijos, a crear familia, y aquí en Occidente, que eso lo posponemos cada vez más, es como muy difícil. O sea, yo creo que ninguna de las personas con las que hemos hablado de este tema, personas de otras culturas con esa visión, han llegado a comprender, ¿no? ¿Por qué en Occidente no se tienen hijos, o se tiene uno, o se tienen tan tarde? Porque es difícil de explicar realmente, ¿no? Claro, sí, es muy difícil que ellos lo entiendan, sobre todo si son sitios donde tener más hijos implica pues, más ingresos o menos necesidad de lo que sea. Sí. Entonces, ¿el libro en qué lo habéis enfocado realmente? ¿En un poco cuál es la diferencia entre viajar en pareja o viajar solo? ¿O han sido experiencias que han ido surgiendo en los diferentes países? Porque ¿cuántos países habéis visitado juntos? No, por separado sé que ya es como incontable. Pero... Pues unos 60... ¿Juntos? Algo más de 60, yo creo. No sé. Sí, es una cosa que no hemos mencionado, es que sois nómadas. Es decir, que no tenéis casa en España como tal. La tenemos, pero está alquilada. Está alquilada. Porque no estamos nunca. Claro. La tenemos alquilada, que es una forma también de financiarnos los viajes. Pues el libro se llama 39 meses y contamos los 39 meses que sobre todo estuvimos de vida 100% nómada sin volver a España. Y la idea es, como hemos contado la parte más antropológica, más cultural en Instagram, pues en este libro contar la parte más íntima, de las veces que hemos estado puteados, Claro. los inconvenientes, las peleas, cuando nos hemos quedado tirados en el coche en mitad de la sabana y hemos tenido que dormir ahí, cuando... Claro, contadme alguna situación de estas, que es que os han tenido que pasar cosas muy locas, yo qué sé, o sea, me da igual lo que tú dices, quedaros tirados en la sabana con el coche y... ¿Ahí qué hacéis? Pues ahí pasamos mucho miedo, mucho miedo. ¿Esto dónde fue exactamente? En Botswana. En Botswana. Habíamos cruzado la frontera de Namibia a Botswana y estábamos tratando de llegar a un alojamiento. Íbamos siguiendo el mapa, el GPS, que nos llevaba por una carretera y eran como 7 horas de coche. Y esa carretera fue cada vez peor. Se iba convirtiendo en una pista de tierra, luego era como un camino por mitad de la sabana, pero que se veían las marcas de que alguien había pasado por ahí. En algún momento. Y según iban pasando las horas, el camino iba desapareciendo. Y íbamos ya por la arena directamente de la sabana. Y claro, el coche, de vez en cuando, la arena, pues había mucha cantidad de arena y se quedaba atascado. Bajábamos, cavábamos, lo sacábamos. Íbamos viendo que cada vez nos faltaba menos para llegar. Pero cada vez avanzábamos más despacio. Y hubo un momento que el coche se quedó súper atascado en la arena. Estuvimos ahí 1 hora, 2 horas, sudando, con el calor que hacía ahí, solos, tratando de sacarlo y no pudimos. Y se nos hizo de noche. Y en ese momento, claro, dices, ya no estamos en un camino, o sea, estamos en mitad de la nada. Estamos dentro de la sabana de un parque nacional, o sea, aquí hay de todo. De hecho, en el camino vimos elefantes, veíamos de todo, no sé, hienas. Elefantes vimos muchos en ese camino. Y veías el mapa, el GPS, y decías, estamos a 50 kilómetros del pueblo más cercano. O sea, aquí no es que podamos ir andando o que vaya a pasar alguien, estamos en mitad de la nada más absoluta. Y tenemos que hacer noche aquí. Y dormimos en la tienda de campaña en la parte alta del coche, ¿vale? En el techo del coche montamos ahí la tienda y nos tocó pasar ahí la noche, pero sobre todo el miedo era no saber si íbamos a poder sacar el coche de allí. Y en esa zona, en la sabana, hace muchísimo calor, cerca de 50 grados, nos quedaba muy poca agua y no sabíamos cuál era nuestra opción. Y lo que fue la propia noche fue también aterradora, porque estabas oyendo leones y hienas. ¿Y por qué dormisteis en una tienda afuera y no tumbados en los asientos dentro? Eso me lo propuso Lucía. Dice, vamos a dormir dentro del coche. Claro. Digo, pero ¿cómo voy a dormir yo con la ventanilla aquí, toda a oscuras? O sea, me muero de pánico. ¿Prefieres dormir en una tienda encima? Sí. Pero aparte es que hacía muchísimo calor. Hacía mucho calor. El coche marcaba 48 grados. Tu idea detrás de dormir encima del coche era pues, que la altura te podría proteger un poco, ¿no? Sí, y estar encerrado en algo, como fuese en una tela, y no ver lo que hay fuera. Es que, joder, imagínate que estoy durmiendo y te aparece una hiena aquí, a través del cristal, o yo qué sé, un leopardo. Es que... Mal rollo, tío. Y en esa situación, por ejemplo, si os llega a pasar algo, no se entera nadie. Nadie. Porque cobertura nula. No había cobertura. Si hubiese habido cobertura... Luego Lucía, que tuvo muchísimo valor, recordamos que teníamos la tarjeta SIM de
de Namibia dentro del coche. Y a medianoche le dije, hostia, a lo mejor, como estamos cerca de la frontera, llega la cobertura de Namibia hasta aquí. Porque con la tarjeta de Botswana no había cobertura. Y ella bajó, en plena oscuridad, oyéndose todos los bichos, bajó al coche a por la tarjeta SIM y la subió. Yo estaba con la linterna vigilando que no se la comiese ningún animal. Y ahí sí que conseguimos un poquito de cobertura para llamar al 112. Que dejamos un mensaje para ver si venían a rescatarnos, pero claro, era imposible saber exactamente dónde estábamos y fue una noche de pánico absoluto. Y pasamos toda la noche sin dormir, con miedo. Cada vez que sonaba algo, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué animales? Y estábamos pensando qué hacer al día siguiente. Y yo le decía, tenemos que andar. Claro, pues, ¿cómo vas a andar 50 kilómetros? Pues cuando sea llegaremos, al día siguiente o lo que sea, pero necesitamos llegar a una población, porque aquí, si nos quedamos, no hay sombra, o sea, no había una sombra cerca. ¿Cómo vamos a soportar un día a 50 grados con una botella de agua que nos queda? Es que estamos muertos si nos quedamos. Y ella, no, hay que quedarse y tratar de sacar el coche como sea, acabando. A ver, yo tengo que decir, el coche estaba bien, pero necesitábamos tiempo. Realmente nos quedamos ahí pues porque atardeció, ya anocheció y ya no teníamos luz y no podíamos seguir ahí sin ver nada a nuestro alrededor, ¿no? Que no hubiese ningún animal ni detectarlo. Entonces, yo tenía esperanza en que realmente lo que necesitábamos era tiempo para sacarlo. Para sacar el coche. Cavamos. Es verdad que existía la posibilidad de que nos quedásemos 10 metros más adelante, otra vez de nuevo estancados en la arena, pero bueno. Yo no las tenía todas conmigo. Y tú me decías, pero ¿cómo vamos a caminar por la sabana? Y digo, a ver, si es de día a mí no me da miedo. Tú, no sé, es muy raro que te ataque un león, ¿no? Y si ves un elefante lo esquivas, ¿sabes? No sé, es tan raro, no sé. Yo creo que sí. A los que les pasa no lo cuentan, tío. Por eso no hay testimonio. Claro, por eso nunca hay ningún testimonio. Yo creo que es raro, no eres su presa natural. Un león va por antílopes, va por gacelas, pero no va por un humano, ¿no? No lo sé. En teoría. Pero fíjate cómo es la cosa que al final sacamos el coche, yo creo que es una de las alegrías más grandes de nuestra vida viajera. Nos ves ahí gritando, todos llenos de arena, de sudor, de barro. De hecho, nos hicimos una foto en ese momento con toda la cara hecha polvo, que va a ser la portada del libro, ¿no? ¿Sí? Ese momento de euforia. Y al final condujimos, logramos llegar hasta la salida del Parque Nacional y nos ve llegar, había una señora ahí del parque, ¿no? Una trabajadora del parque que estaban abriendo las puertas para los safaris. Nos ve y dice, ¿de dónde salís vosotros? Todo hechos polvo. Digo, bueno, es que hemos hecho noche aquí. Dice, ¿habéis hecho noche dentro del parque? ¿Por dónde habéis venido? Le enseño el mapa y dice, pero si eso no es una carretera, por ahí no pasa nadie. Dice, bueno, como habéis hecho noche en el parque, tenéis que pagar la tasa que ayer estuvisteis dentro. Claro, ahí se paga por días. Joder, un poco de empatía, de humanidad. Vengo aquí pidiéndote... En plan, como si hubiera sido un planaco. Claro, agua, una ducha y tú me dices que te pague $30. Seguro que el libro está lleno de anécdotas como esta. ¿Y cómo funciona la economía de estos parques? Es decir, tú estás dentro, por ejemplo, uno de los riesgos que había era humano, es decir, que os pudiesen atracar o algo así, o dentro de los parques no pasa esto. No. Aparte, Botswana es un país muy seguro, pero dentro de los parques eso está muy controlado. Vale. Está todo vallado y hay guardaparques ahí. ¿Son privados los parques? No, normalmente son del gobierno. Hay alguno que es privado, ¿eh? Sí. En Uganda hay algunos que son privados, pero en general son de... Gubernamental. Sí. Serán privadas las empresas que los explotan, ¿no? Eso yo creo que sí. Y tú, Lucía, mañana te vas a Kenia. Hoy te vas a Kenia. ¿Qué día soy? Domingo. Esta noche me voy. Esta noche te vas a Kenia. ¿Y a qué te vas? Pues me voy como creadora de contenido a un proyecto de la Unión Europea, ayuda humanitaria de la Unión Europea, que lleva en uno de los campos de refugiados más grandes del mundo, que en este caso pues, es Kakuma, en la región de Kakuma, allí en Kenia. Ok, y te vas un poco a dar visibilidad a lo que está pasando ahí. La idea es, la propuesta del viaje es dar visibilidad al trabajo, ¿no? que realiza la ayuda humanitaria de la Unión Europea allí en este caso, en este campo de refugiados. Claro. Porque vosotros habéis visto mucha intervención de ONGs en diferentes países en los que estáis, ¿no? ¿Ha habido casos en los que habéis visto que por ahí no va? Errores cometidos, cosas que hacen más daño que bien. Sí. Lo hemos visto en intervenciones por parte de ONGs y en intervenciones por parte de misioneros también, sí. Cosas que bajo nuestro criterio no se hacen bien. Nosotros tampoco somos profesionales de la cooperación, o sea, nuestro criterio, bueno, pues
tampoco es un criterio profesional, pero sí, hay cosas que son mejorables. Lucía tuvo una experiencia con una ONG en India, que no fue muy buena también. ¿Dónde en India? Hace muchos años en la zona de Rajasthan, en Jaipur. Okay. Jaipur. Sí. Bueno, pues estuve unos meses por allí trabajando en un proyecto de empoderamiento de la mujer y de los niños, pero bueno, estaba enfocada también en la mujer hace ya 10, 12 años. Y cuando tratas de... Hay muchas ONGs que están, no hablo de grandes ONGs, pero muchas están escondidas bajo este nombre, pero la realidad es que muchas son empresas de turismo. En este caso es la sensación que yo tuve o que me pasó a mí. A mí no me pagaron absolutamente nada, que hay otras ONGs que sí que te pagan los vuelos o la estancia. Yo pagué todo, yo pagué los vuelos, pagué el visado y pagué mi estancia allí. Sí. Un gran importe para el coste de vida que tenía. Y de hecho también, pese a los años, ¿no? que fui. Y la realidad es que nos estábamos peleando cada 2 por 3 por conseguir unas fotocopias para unos ejercicios para las mujeres. Cualquier mínima cosa que pedíamos, de verdad mínima, fotocopias, 10 fotocopias a lo mejor eran, todo eran trabas, todo eran problemas. Y bueno, pues estando allí te das cuenta de cómo van funcionando las cosas y a mí me cuesta. Al final no creo en los voluntariados, creo en la cooperación. Creo que se necesitan profesionales, del tipo que sea, médicos, sanitarios, ingenieros, para ejercer las labores realmente. Completamente de acuerdo. Sí. Un sanitario. Yo tuve una experiencia muy similar en India también, en María Teresa de Calcuta, donde había un centro en el cual tú te pagabas también bastante más, supongo yo, que lo que es el coste de vida ahí. Y podías ayudar como a gente que estaba con diferentes necesidades, ¿no? Pues una era recoger gente que estaba muy mal y traerla al centro, otra era cuidar de niños, que me pareció la más dura para los niños. Y todo era como... Tú ayudabas en bloques de 2 semanas. Por ejemplo, en el caso de los niños era como niños huérfanos, evidentemente, o con algún problema. Tú estabas con ellos, se enamoraban de ti y demás, y luego te ibas, venía otro, y así toda su vida. El desapego, ¿no? Digo, ¿eso realmente qué está aportando? Yo creo que nada, ¿no? Entonces, como hay un negocio ahí. Pero bueno, más que por ahí mi pregunta iba más como por las ONGs que vamos a asumir que están intentando hacer las cosas bien, que realmente tienen una intención positiva detrás de lo que están haciendo, que estén cometiendo errores a la hora de ejecutarlas, o que habéis visto vosotros que están intentando imponer cosas que quizás no tocan ahí. Pues que los niños, por ejemplo, quizás se escolaricen cuando a lo mejor hace falta que estén ayudando en casas produciendo o lo que sea. Claro, ese es un tema bastante difícil de analizar. El tema del voluntarismo nosotros lo tenemos claro, ¿no? Eso no hay que mezclar turismo con cooperación, son 2 cosas completamente diferentes. Y hay que decir que hay organismos de ayuda y ONGs que hacen un excelente trabajo. Yo, sobre todo, los organismos dependientes de Naciones Unidas me parece que hacen un trabajazo, están en todas partes, el World Food Program, UNICEF, todo esto es increíble. Luego, la inversión que hay y el trabajo que realizan. Y luego Médicos Sin Fronteras a mí me parece también que hacen un trabajo impagable. Tengo una prima yo ahí. Sí. Estaba contigo, bueno, no contigo, pero estaba en el mismo sitio que tú cuando hablamos la primera vez. Que no sé si era el Chad o era Sudán. Puede ser, en Sudán del Sur. Puede ser. Creo que era Sudán del Sur, sí. Sí. Pues Médicos Sin Fronteras los hemos visto en todas partes y siempre con unas instalaciones en condiciones, aportando todo. Los vimos en el campamento de refugiados más grandes del mundo, en Bangladesh, en Cox's Bazar. Y bueno, vemos que hacen un trabajo muy importante. El tema de la escolarización es siempre difícil, ¿no? Porque nosotros desde Occidente vemos como que es un derecho para los niños, ¿no? Y de hecho la educación, no sé si estará en la Carta de Derechos Humanos, creo que sí, ¿no? Los niños deben ser escolarizados. Igual que tienen derecho a una infancia de juegos, que en muchos países no la tienen, también la escolarización es algo que siempre vemos como positivo. Pero cuando vas entrando en las dinámicas de estas culturas minoritarias, a veces te das cuenta de que eso puede incluso llegar a ser una imposición occidental que no case mucho con sus necesidades. Y nosotros hemos visto cómo el imponer la educación a los niños llega a acabar con culturas directamente. En el caso de los Korowai, en Papúa Occidental, que es una región que depende políticamente de Indonesia, se obliga a los niños a ir a la escuela. Pero estos niños viven en la selva, viven a 3 o 4 días de cualquier escuela. Y lo que hace el gobierno es sacarlos de allí, llevarlos a la escuela y devolverlos en las vacaciones a la selva. ¿Qué pasa? Que estos niños, pues a lo mejor están en la selva 2 meses al año.
¿cómo van a aprender a cazar? ¿Cómo van a aprender el idioma de su comunidad? Claro, pues son ¿Cómo idiomas van a... distintos. Claro. Esta comunidad construye las casas en los árboles. ¿Cómo van a aprender a construir sus casas en el árbol? Si les están enseñando idioma indonesio, bahasa, le están enseñando matemáticas, inglés, que está muy bien eso, pero en su día a día no lo necesitan, ¿no? Y cuando hablas con estas familias, pues te rompen los esquemas. Porque dicen, es que quedamos 200 coreguais y esta va a ser la última generación porque se están llevando los niños a la escuela. Porque además es obligatorio. Es obligatorio, Sí. Es obligatorio. Y además le enseñan la cultura indonesia, que no es la suya. Claro. Bueno, chicos, me voy a quedar hablando con vosotros la de Dios, pero son 12:20 y tenéis que coger un taxi a las 12:30, así que vamos a por ello. Os agradezco un montón que hayáis estado aquí y mucha suerte y muchas ganas de ver el libro. Bueno, ya queda menos, ya queda menos. Llegará. Pues Ok, nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.